Vamos a entrar ahorita a una entrevista con Jorge Luis Sierra Guzmán, experto en Fuerzas Armadas y seguridad digital. Vamos a platicar sobre ese campo de exterminio de Teochitlán y también sobre este video que se viralizó en millones de reproducciones, el video de, pues aparentemente o supuestamente, el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues Jorge Luis, y para la audiencia que nos está escuchando, vamos a pasar un fragmento, solo no lo vamos a pasar completo, un fragmento de este video y después Jorge Luis expondrá también su estudio científico también sobre este video. Vamos a ver el video del Cártel Jalisco Nueva Generación y regresamos. Buenas tardes. Soy miembro activo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La razón del video es esclarecer los hechos basados en la realidad, en tiempo y forma. El 18 de septiembre del 2024, aseguran el rancho Izaguirre como resultado de una persecución donde se dan 2 privaciones ilegales de la libertad. Resguardan y analizan el predio sin encontrar indicios o pruebas del campo de exterminio. Bueno, es un video que ya ha circulado mucho, no lo vamos a pasar completo. Y bueno, Jorge Luis Sierra, pues tú has diseñado también un programa para poder identificar pues este tipo de materiales, qué tanto es inteligencia artificial, qué tanto no. Así que si pudieras también compartirnos un poco sobre este programa que diseñaste y un poco tu valoración de este video. Sí, claro, sí, Ernesto. Bueno, en un principio, por las propias características de ese video, la imagen, que es una imagen que está constantemente inestable, las personas que están en la parte de atrás son parte de una imagen que no termina por estabilizarse en el video, pero la figura del orador está estable. Entonces esa diferencia me dio a pensar que posiblemente se tratara de un deepfake, de un video producido a través de inteligencia artificial. Pero para eso, bueno, yo necesitaba tener algunos recursos como para poder hacer el análisis del video, y lo que hice fue simplemente desarrollar un programa de Python donde bajé algunas herramientas que tiene Python para analizar videos de esa naturaleza y poder saber si ese video tiene algún componente de inteligencia artificial o no tiene ninguno. Entonces corrí el programa y el programa me indica que no hay ningún componente de inteligencia artificial, que el video o tiene, digamos, imágenes que fueron efectivamente grabadas por una cámara de video. Entonces, en ese sentido, descarté la posibilidad, al menos de acuerdo con este programa. Puede haber más programas, puede haber algunas señales, tampoco hay que descartarlo al 100%, pero sin embargo este programa me permitió por lo menos hipotéticamente descartar la posibilidad de que haya sido creado con inteligencia artificial. Y una vez descartada esa posibilidad, entonces lo que hice fue hacer básicamente dos cosas. Una fue el análisis del discurso y otra vez también el análisis de los elementos gráficos en ese video. Ujú. Gracias, Entonces, gracias, Jorge Luis. No sé si sería posible también para la audiencia, Jorge Luis, echar a andar el programa para ver si, como habíamos acordado, para ver si la gente tuviera la oportunidad de verlo correr y el resultado final que haces, porque nos parece a nosotros importante y relevante, porque es una de las hipótesis que empezó a circular en N cantidad de medios de comunicación y de analistas, que era pues un video que se había utilizado inteligencia artificial, que se usa para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto es otra cosa que ahorita vamos a abordar, pero primero esta parte científica. Entonces, no sé si estás en posibilidad, Jorge Luis. sí, claro, sí, voy a convertir en pantalla. Lo que voy a hacer es un poquito, brevemente, va a ser explicar el código y después voy a presentar la terminal. Voy a ver si puedo yo. Ok, lo que están ustedes viendo aquí en la pantalla es simplemente el código. Es un código muy sencillo. Es un código escrito en Python. Sin embargo, este código incluye las herramientas que están aquí arriba,
que básicamente está hecha en un ambiente Torch. Este programa que es YT guión bajo DLP es un programa que sirve para bajar el video de X. Y luego viene ya, digamos, como tres herramientas, NumPy, DeepFace y Torch Vision, que nos permiten entonces analizar el video. Ahora voy a convertir la imagen del programa ya corriendo sobre la computadora. Denme nada más un segundo. Ujú. Sí, pues Entonces, no bueno. sé si están viendo ahorita ya la imagen de... Esto es la terminal de la computadora. Si la están viendo es una Sí, zona sí, gris, sí. arriba tiene algún texto. Entonces, lo que hago aquí simplemente es, bueno, correr el programa, que el programa está básicamente, ese es el nombre del programa que está, voy a quitar eso que está aquí, que se llama deepfakedetector.py. Y una vez que está aquí ya, digamos, convocado el programa, lo he hecho correr y el programa entonces va a correr. Déjenme ir a mi... Está corriendo ahorita, está pensando en la computadora, está analizando el material. Obviamente ya el video ya lo bajé, simplemente lo incluí el domicilio físico, el nombre de ese texto dentro del programa, y entonces ya el programa está analizando, está tomando un cierto tiempo para... Pero está ahorita, hay algunos... Me pide que haga yo que ingrese el URL del video. Deme un segundito y ahorita lo voy a ingresar. Sí, cómo no, sí, cómo no. Ayer estuvimos viendo, mientras Jorge Luis coloca ahí el link, ayer estuvimos precisamente corriendo este programa, lo echó a andar Jorge Luis, lo pasamos dos veces y por eso nos parecía importante y relevante porque pues sí podemos decirle que en términos científicos podemos confirmarle que no hay inteligencia artificial en el video del cártel Jalisco Nueva Generación o presumiblemente el cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, son dos cosas. Una, ¿hay inteligencia artificial en el video? No, no hay inteligencia artificial en el video, ya comprobado de una manera científica. Habrá otros programas que también se puede usar, pero créanos que hay alta posibilidad, hay el margen de error es muy, muy poco, pero ya lo estaremos colocando, ahorita ya lo estará colocando Jorge Luis. Y otro tema tiene que ver con la lectura política que hay sobre esto. Así que, pues bueno, esto, Jorge Luis, tú me dirás. Sí, claro, sí, dame nada más un segundito en lo que pego aquí. Es que no esperaba yo, pero si quieres, vamos un poquito Al análisis. en la pantalla. Ajá. Pero mientras busco ¿Quieres que te pase el link otra vez? No, 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 no. Lo que voy a hacer ahorita es simplemente voy a hablar un poquito del análisis del texto de ese video, Órale. mientras encuentro el vínculo para que... Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y voy a entonces a presentar aquí lo que sería prácticamente ese análisis. El video como tal es un video que tiene un antecedente en 2011, que fue cuando apareció por primera vez un video público de un grupo criminal que se llamaba el Grupo de los Matacetas en Veracruz. Días después, prácticamente una semana después de que en el puerto de Veracruz se habían encontrado los cadáveres de varias personas que supuestamente habían pertenecido al grupo criminal de los Zetas. Este grupo, el grupo de los Matacetas, se presenta en un video en 2011 y en ese video este grupo se dice que es un grupo de exterminio que está representando, que es es el brazo armado del pueblo para el pueblo, dedicado a matar a los enemigos del pueblo y dedicado a garantizar la seguridad pública a través del exterminio de los enemigos del pueblo. Entonces, este primer video donde aparecen varias personas totalmente encapuchadas, no se veía nada
de piel en esos personajes, estaban en una mesa con unos botellas de agua. Ese video es como la primera incursión que tiene este grupo en la escena pública. Entonces, después, a través del análisis de ese video, del video de 2011, y a través también de la investigación que hicieron las propias autoridades judiciales, tanto estatales como federales, incluso militares, estoy hablando de inteligencia naval, lo que encontraron en ese entonces, 2011, era que las personas que habían sido mostradas como integrantes de los Zetas en realidad eran falsos positivos, eran personas que el mismo grupo criminal había encontrado en la calle, los habían secuestrado, luego los habían asesinado y mostrado así a la gente. Entonces, ese es digamos, mensaje que lanza esta organización criminal que ha después evolucionado hasta convertirse ahora en lo que llamamos el Cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, el video que tú nos hiciste el favor de presentar por unos segundos es un video que tiene en el lenguaje exactamente las mismas palabras. Es decir, ven ahí las palabras de esa persona que dice que este grupo criminal es un grupo que está dedicado a proteger al pueblo, es para el pueblo, es del pueblo y es para el pueblo. Entonces, en ese sentido coincide con el primer video que sacó el grupo de los Matacetas. Es obviamente un mensaje dirigido a erosionar la credibilidad de los grupos de madres buscadoras que están en una búsqueda permanente de sus seres queridos. Y está insinuando este video que los hallazgos fueron fabricados, manipulados por actores desconocidos y diseñados para generar pánico en redes sociales. El video también es como un intento de legitimar al Cartel Jalisco Nueva Generación como una organización que tiene códigos, porque en el contenido dice que esta organización opera con códigos y con estabilidad en el Estado, porque argumenta que hay estabilidad en materia de justicia en el Estado de Jalisco y contrasta la situación que dice esa persona que no existen homicidios, que no hay violencia en Jalisco y lo contrasta con la situación en Sinaloa, por lo cual nosotros creo que estamos ante la posibilidad de que eso sirva para hacer, ese video sirva para lanzar un mensaje a diferentes actores políticos y económicos, tanto a nivel estatal como a nivel federal. El texto y la estructura del mensaje también sugiere que fue algo escrito por una persona que tiene al menos una educación media superior o que tiene una universidad no completada, que tiene una universidad trunca. ¿Por qué lo digo? Porque hay una serie de errores gramaticales y argumentativos en el texto. En realidad está múltiples errores que una persona con una educación universitaria probablemente no hubiera cometido. Eso sin ningún mensaje, digamos, de tipo ofensivo, por supuesto, es simplemente parte del análisis, ¿no? Pero se ve que está escrito que sí contrasta, como han comentado algunas personas, contrasta con el lenguaje de las narcomantas. Sin embargo, el mensaje que está dado aquí se parece mucho al mensaje del año 2011. Es decir, que es un mensaje diferente en el sentido de que tiene también al mismo tiempo un contenido político y un contenido que intenta presentar esa organización criminal como una organización del pueblo y para el pueblo. Entonces, lo que sí, efectivamente, es que es muy posible que la persona que haya escrito ese texto tenga ciertos conocimientos legales también, porque algunas de los de las palabras que utiliza esta persona son, digamos, parte de la jerga jurídica que se da digamos, en un agente del Ministerio Público. Entonces sí hay una serie de indicios que la persona al menos sabe, digamos, cómo hacer preguntas retóricas, porque las preguntas que hace esta persona, esas preguntas retóricas son preguntas que las hace en un tono muy elevado, como si fuera esa persona un mando, y esa voz la hemos visto en mandos policiales o en mandos militares, ese nivel de voz, y hace apelaciones emocionales con el objetivo de generar confusión y, por supuesto, dividir a la opinión pública.
El momento de la publicación de ese video es obviamente un momento clave porque se da días después de que las madres, los grupos de madres buscadoras dieron a conocer más información sobre este rancho ubicado en el estado de Jalisco, y en donde ya el público conoció, digamos, conoció más información sobre este rancho que ya de alguna manera había sido dado a conocer a finales del año pasado. Entonces, este video surge a partir de que hay una presentación de un supuesto campo de exterminio donde había cientos de personas asesinadas que eran tanto personas secuestradas como personas vinculadas con esa organización criminal. Entonces, esto ocurre unos días después, precisamente en el momento en el cual el gobierno federal está, digamos, en un intento por evitar las amenazas arancelarias que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, y está reforzando la lucha contra el narcotráfico. Está prácticamente desmantelando, digamos, lo que serían las estructuras intermedias del cartel de Sinaloa y confrontando al cartel Jalisco Nueva Generación en otras áreas del país, como lo puede ser en el estado de Chiapas. Entonces, en ese momento es cuando se da la publicación del video y eso nos hace ver que ese video tiene objetivos mucho más amplios que la simple defensa que hace ese supuesto grupo que trata de deslindarse del rancho que fue hallado en el estado de Jalisco. El mensaje tiene entonces sugiere haber sido elaborado o influenciado por actores políticos o actores empresariales que están interesados en minimizar el impacto del hallazgo en el estado de Jalisco o que están también interesados en, digamos, evitar esa confrontación del gobierno federal con las fuerzas del crimen organizado. También hay otra posibilidad que me gustaría mucho afirmar, que es la posibilidad de que esta organización, que hasta el momento, según entiendo, no se ha deslindado del video, si no hubiera sido el cartel Jalisco Nueva Generación, posiblemente el cartel Jalisco, el CJNG, ya hubiera sacado algún comunicado diciendo no, ese video no es de nosotros, pero no lo ha hecho, según entiendo hasta el momento. Entonces lo que me da eso a pensar es que debido al contenido político y de desinformación y de una especie de operación psicológica, un acto de propaganda negra, el CJNG, el Cartel Jalisco Nueva Generación, esté también operando como una especie de mercenario de la propaganda, es decir, ofreciendo un servicio de desinformación y manipulación de la narrativa pública para terceras personas que tienen intereses en la estabilidad del Estado o en el evitar operativos de seguridad en contra del narcotráfico. Y creo que esos son como los puntos muy sintetizados del análisis del texto que yo hago en ese momento, Ernesto. Gracias, muchas gracias, Jorge Luis. Sobre este caso de Teuchtitlán, Jorge Luis Sierra Guzmán, nada más para la audiencia que te está escuchando, se está usando el caso para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Esa es una valoración que también tienes? Yo pienso que parte de eso, porque sí, efectivamente, digamos, en el video está mencionando ese video varias cosas. Está diciendo que cómo era posible que la Guardia Nacional hubiera vigilado permanentemente este rancho de hace varios meses y que ahora aparezcan ahí cadáveres, ¿no? Entonces eso obviamente es un desprestigio, es un ataque, digamos, al prestigio del gobierno federal. Ahora, lo que sí es que yo veo que ese video o el contenido, el mensaje de ese video, está aprovechando varias debilidades que existen. Primero, una de las debilidades que existe actualmente, que es observable, es que digamos, una especie de roce entre algunas partes o algunos grupos de madres buscadoras con el gobierno federal
porque el gobierno federal argumenta que no ha sido suficientemente atendido por ese gobierno ni por el anterior, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay una especie de crítica permanente por parte de algunos grupos, porque no son todos, también, que están reclamando la falta de atención por parte del gobierno, la falta de cifras, la falta de una atención plena al problema de las personas desaparecidas. Entonces, esa condición, que es una condición que existe, está aquí en México, es una condición que fue explotada por ese video. Es decir, hay una clara intención de exacerbar contradicciones. Y por otro lado, y es algo que yo creo que es también algo real, es que hay una crítica permanente también de las organizaciones de los derechos humanos hacia el gobierno de la República por también igualmente una falta de atención que argumenta el grupo de derechos humanos al problema de los desaparecidos. Entonces, para muchos grupos de derechos humanos no hay una atención suficiente, eficiente por parte del gobierno federal hacia el tema que ha terminado por rebasar, digamos, el control que tiene el Estado sobre ese tema, porque el número es un número en realidad enorme, ¿no?, de personas desaparecidas en el país. Esta contradicción también fue explotada en ese mensaje, y lo que observo es que al momento que se están generando esos vínculos entre, ya ven, es que aquí hay narcotraficantes que están apoyando o apoyando al gobierno, alguna federal, miren cómo sí hay vínculo, son de alguna manera también como lecturas que me parece que son lecturas erróneas de este mensaje, ¿no? Hay que ubicar muy bien el mensaje en sus propios términos, no hay que olvidar que es un mensaje criminal, que es un mensaje que tiene, digamos, un dolo, que tiene un dolo no solamente social, tiene también un dolo político, tiene un mensaje que intenta poner por delante una narrativa criminal, como si esta fuera una organización que pudiera ser capaz de mantener la paz pública y que fuera también capaz de respetar los bienes y las propiedades y la estabilidad de las personas, lo cual es arrogarse, digamos, una organización criminal que está intentando arrogarse de la narrativa pública. Entonces no hay que olvidar que eso se trata de un mensaje de un grupo criminal que está intentando apoderarse de la narrativa pública, y que eso debe de poner realmente, digamos, a la opinión pública en alerta, porque lo que sí efectivamente hace este mensaje es que está, digamos, poniendo en la mira de los grupos criminales, en la mira al menos de este grupo criminal, a las madres buscadoras que pudieran de pronto ver que su seguridad puede, o su inseguridad puede incrementarse a niveles muy grandes, debido a que prácticamente es un mensaje como una amenaza a las madres buscadoras, ¿no? Ese es el punto central de lo que colocaba yo en estos días, de que habría que el gobierno tendría que considerar colocar medidas cautelares a las madres buscadoras, porque el mensaje no es menor. El otro tema era el tipo de armas. No sé si finalmente pudiste ya colocar el programa o no, ahí me avisas en ese Ahorita sentido. sí, ahorita lo coloco y lo corremos, no hay ningún problema. Lo que Sí, sí me pero, gustaría pero, un poquito ajá, mencionar. nada más permíteme aquí añadir esta otra parte, Jorge Luis, pero en verdad te agradecemos mucho porque tu análisis me parece que esclarece muchas cosas, y te preguntaría también sobre la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum, de su grupo de asesores, asesoras, también porque de pronto ayer nos sorprendimos que a lo mejor esperábamos un análisis un poquito más detallado o algo con respecto de pues estos hallazgos, ¿no? Que se hicieron en Jalisco, en Teuchitlán, y, ah, y presentó más que nada una campaña mediática que hay, que además es cierta, ¿no? No es cierta, hay una guerra ahí en redes sociales contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, como en su momento también era con el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, narcopresidente, ahora es narcopresidenta, y así está
en millones y millones de bots en ese sentido. Pero nos parecía que ese no era, que el tema central era otro y que tenía que ver, que tendría que haber tenido un enfoque más hacia los colectivos de búsqueda, Jorge Luis. Sí, lamentablemente creo que lo que ha ocurrido, y ese precisamente de eso acabo de mencionar, que ese video surge en un momento clave porque es semanas o días después de que la conciencia pública se encontró con el hecho tan grave de la existencia de este rancho, ¿no? Y de la posibilidad de que haya ahí cientos de personas eh, eh, enterradas en ese lugar, lo cual realmente es una tragedia de alcance nacional. Pero ese video lo que hizo fue, digamos, desviar la atención de ese hallazgo en Jalisco, porque ese video llevó a la opinión pública, llevó a los medios y a las redes sociales a discutir no el hallazgo, sino el video. Entonces, y esto digamos, ha puesto también al gobierno federal en la tesitura de defenderse de ese intento de desprestigio que ha hecho un grupo criminal. Entonces, creo que también al mismo tiempo es posible que el propio gobierno pueda tener el riesgo de caer en la provocación de ese grupo criminal y concentrarse en los esfuerzos para decir no, no tenemos nada que ver con ese grupo criminal, eh, nos sentimos completamente ajenos, es un intento de la oposición para desprestigiarnos, etcétera, que sería prácticamente una defensa de ese intento de desprestigio, pero en su discurso estar cometiendo el error de desviar la atención en sí mismo del hecho del hallazgo que ha habido ahí en Jalisco. Ahora, ayer el fiscal habló sobre el caso. Las palabras que dijo el fiscal pues no son conclusivas. Básicamente lo que dijo es que todo está sujeto a investigación. Están trayendo el caso a nivel federal y una vez que ya el gobierno federal tenga todos los elementos a su alcance, entonces sí va a poder entonces realizar todos los análisis periciales y estar sacando conclusiones que el propio fiscal Gertz Manero prometió informar de manera rápida a toda la comunidad de medios y a la propia sociedad. Ayer ofreció a un grupo de medios visitar el rancho, una visita, digamos, que hizo Gertz Manero a los periodistas. Me imagino que en esos momentos ya terminó la visita o que se está llevando a cabo la visita, pero digamos, sí creo que en ese sentido, digamos, todo lo que haga el gobierno por esclarecer lo que pasó ahí es absolutamente necesario porque ese es precisamente el tema que debe estar ocupando la opinión pública mexicana, ¿no? Ya, sí, pues son los distintos ángulos que uno puede tener sobre el caso. Jorge Luis Sierra, en tu balance, por tanto, podríamos decir que este video sí es el Cártel Jalisco Nueva Generación, con haciendo política también y bueno, las células de los cárteles, las células del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues presentan algún tipo de características en sus videos. Unos usan un lenguaje, otros usan otro, pero hay perfiles y datos como los que ha estado planteando Jorge Luis que le permiten a uno identificar rasgos de personalidad de esta célula delictiva. En tu valoración, Jorge Luis, sí es el Cártel Jalisco Nueva Generación. No podemos ser tan conclusivos en eso, te voy a decir por qué. Porque, digamos, ya una vez que uno entra al análisis de las operaciones psicológicas, básicamente uno se encuentra con tres tipos de operaciones psicológicas, ¿no? Una es lo que le llaman el tipo de operación psicológica blanca, donde la información puede ser cierta o puede ser falsa, pero la persona que emite el mensaje se identifica claramente. Y otra puede ser la propaganda gris, en donde el mensaje puede ser cierto, puede ser verdadero, puede ser también falso el contenido del mensaje,
pero se oculta la fuente como si hubiera sido algo sin que pudiéramos conocer realmente cuál fue la fuente de esa agresión, en ese caso una agresión psicológica. Y por último estaría la propaganda negra, que la propaganda negra es igualmente algo que es un ataque psicológico, pero donde la fuente real de ese ataque psicológico se oculta y pretende presentar a un tercer actor como responsable de eso, ¿no? Entonces, es también probable que en ese video el nombre del cartel Jalisco Nueva Generación se esté empleando y que aunque no haya sido esto inteligencia artificial, sí los personajes que están ahí hayan sido, digamos, vestidos de una manera apropiada, uniforme, como si fuera una operación planificada, uniformes limpios, no hay ninguna huella de combate ahí, por lo que dice y cómo se despide la persona. Al final dice buenas tardes, eso significa que el video fue grabado en la tarde, en momentos en los que las personas estaban ahí, pues tuvieron horas durante el día para preparar el escenario, para vestirse, para colocarse esos gorros, para seleccionar las armas que iban a presentar. Entonces, básicamente para fabricar esa operación teatral que nosotros estamos ahí observando. Entonces también está una posibilidad de que ese video haya sido un video en realidad que fue originado no por un grupo criminal, sino por un grupo político o una mezcla de grupos políticos y grupos empresariales, o una mezcla de grupos políticos, empresariales y criminales al mismo tiempo, ¿no? Entonces no se puede uno, cuando uno se enfrenta así, no puede uno afirmar de manera definitiva que se haya tratado del cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero el otro dato duro ahí, Jorge Luis, es que no ha habido un desmentido del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso sí, no ha habido un desmentido. Sin embargo, ahorita, digamos, cualquier surgimiento o aparición pública que pueda ser el cartel Jalisco Nueva Generación es un riesgo para el cartel, porque obviamente el gobierno federal y todos los cuerpos de inteligencia están esperando una reacción, digamos, de liderazgo del cartel Jalisco Nueva Generación que permita en un momento dado una acción gubernamental en contra del grupo. Entonces también el grupo puede estar tomándose un tiempo para responder si es que no fue el cartel Jalisco Nueva Generación. Y aunque hubiera una presentación de cualquier manera, digamos, en este ambiente tan enrarecido que hay, también podríamos poner en duda que haya sido ese mensaje de reivindicación, haya sido por parte del cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, estamos ante un momento en el cual hay una serie de acciones de propaganda negra, una operación psicológica muy clara que está siendo instrumentada por una especie de alianza política, criminal, posiblemente empresarial en México. Entonces esto es algo en realidad súper delicado, es algo que a menos no habíamos apreciado así en los últimos años, es prácticamente la incursión en un territorio nuevo que el propio gobierno tendrá que enfrentar en esos momentos. Ya, gracias, Jorge Luis. Jorge Luis, para ir cerrando, por tanto, ya veremos qué tipo de respuesta hay. El tipo de armas que aparecen ahí, Jorge Luis, ayer que conversábamos, yo le comentaba a Jorge Luis que de facto, si es el cártel o no es el cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, el dato también duro es que tienen armas de uso exclusivo del ejército, armas poderosas, particularmente señalaba los que están en los extremos, Jorge Luis, que son este tipo de bazucas, y que bueno, ¿qué nos dice ese tipo de armas? Porque si no es el cártel Jalisco Nueva Generación, pues sí tienen acceso a armas de ese calibre. ¿Qué decía al respecto ahí, Jorge Luis? Bueno, las armas son variadas, pero creo que al menos lo que está ahí podría identificarse como armas que efectivamente tiene el narcotráfico, que son como variantes de esa arma de origen ruso que se llama AK-47. Obviamente el tamaño de las armas es también por motivos publicitarios.
Y las armas que se usan en el extremo, que parecen ser, tampoco puedo decir que sean, pero parecen ser lanzamisiles. Son un tipo de lanzamisil que se llama RGP-7. Hay diferentes lanzamisiles en el mundo. Esos parecen ser lanzamisiles. Sabemos que el cartel de Jalisco Nueva Generación ha empleado ese tipo de armas para derribar helicópteros militares. Eso sí es algo que se ha dado en los años recientes, tienen esas capacidades. Y esas armas que están ahí sí parecen ser lanzamisiles, no son bazucas, son lanzamisiles. Es un tubo que tiene, digamos, un edificio donde puede meterse un proyectil y ser disparado, digamos, para derribar una aeronave. Ya, gracias, gracias, Jorge Luis. Jorge Luis, pues bueno, antes de cerrar, finalmente no sé si lograste ahí destrabar el programita o no. Si no, no hay problema. Uno entiende y además con la credibilidad que tienes y que te habita, nos es más que suficiente. Eso, Jorge Luis me mandaba también una captura de pantalla que se las voy a compartir. Eh, pero Jorge Luis, también con qué te irías despidiendo. Pues yo pienso que primero creo que quien debe estar en un principio, ante todo, es el esfuerzo de las familias que están buscando a sus seres queridos. Creo que eso que está ocurriendo ahí en Jalisco es una tragedia de alcance nacional, es una tragedia de alcance internacional. Encontrar ese rancho así es un hecho histórico, es un hito histórico en México. Entonces eso debe ser tomado con toda la seriedad que ese caso necesita. Yo coincido contigo en que debe de haber una serie de medidas precautorias por parte del gobierno mexicano para garantizar la seguridad de los grupos que están dedicando a buscar a sus seres queridos. Eso ha sido súper importante. Esperemos los resultados de la investigación federal, porque prometieron que iban a dar resultados en la medida en que fueran saliendo. El gobierno federal va a traer el caso y entonces vamos a ver ahí, digamos, cómo se despliega la investigación y qué resultados presenta eso, ¿no? Ahí está el resultado, Jorge Luis. ¿En qué sentido, perdón? Sí, sí, lo que me enviaste ayer, que era la parte final, Ah, ok. eh, ¿sí ya lo Sí, viste? ese finalmente el resultado, claro. Lo que hay ahí es que, digamos, al correr un programa, dice el video parece auténtico con un 100% de probabilidad. Es el resultado final de cuando uno corre el programa. Disculpen ahorita que no puedo localizar el archivo, pero es simplemente un programa de Python, lo puedo hacer público y después lo podemos analizar, pero creo que puede ser un instrumento para que sirva para utilizar ese tipo de videos, para saber exactamente si un video tiene elementos de inteligencia artificial o no, y poder así combatir desinformación. Ya, pues Jorge Luis Sierra Guzmán, como siempre, muchísimas gracias. Yo creo que esta entrevista también va a correr, se va a mover mucho. Ahorita terminando el programa, la vamos a cortar y la vamos a subir inmediatamente para que usted nos haga favor de compartirla, porque nos parece que arroja pues bastantes elementos muchísimo más sólidos que los que posiblemente usted ha estado escuchando en otros espacios. Así que, Jorge Luis, pues sí, te despediría con esto, con lo que está cerrando, pues que hay que cuidar a las colectivas, a las madres buscadoras, porque, como bien señalas, los momentos en los que sube la voz y la baja, y los mensajes velados que está enviando ahí, pues hay que tomarlos en cuenta, Jorge Luis. Muchísimas gracias, como siempre, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias, Ernesto. Saludos, saludos al auditorio.